Dios los bendiga, Dios los guarde. Es el deseo de mi corazón. Gracias a Dios por su grande amor, por su bondad y su misericordia. Yo le doy gracias a Dios cada mañana, ¿verdad? Por otro día más de vida. Gracias a Dios que podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. Aleluya. En esta mañana vamos a estar tocando un tópico muy importante, hermanos. Aleluya. Recuérdense que estamos estudiando el periodo intertestamentario, o entre el tiempo que pasó entre el Antiguo Testamento, gloria al Señor, y el Nuevo Testamento, que son como aproximadamente 400 años, hermanos. Y durante este tiempo fueron escritos muchos libros más, ¿verdad?, que se llaman apócrifos, y es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Pero pues queremos la dirección de Dios, que Dios nos dirija a toda verdad y a todo conocimiento, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Prepárese físicamente, mentalmente, aleluya, espiritualmente, que el Espíritu de Dios venga y dé testimonio a cada uno de nosotros concerniente su santa palabra. Nos ponemos en sus manos. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, Cristo nuestro Salvador, nuestro Redentor, Espíritu Santo, nuestro Creador, nuestro Consolador, venimos delante de tu presencia, Dios mío, con corazones contritos y humillados, Señor divino, para que nos bendiga, Señor. Aleluya. Señor, obra en todo nuestro cuerpo, Señor Santísimo. Aleluya. En nuestra mente, en nuestro espíritu, Padre Santísimo. Aleluya. Señor divino, para que haya un cambio radical en nosotros, Señor. Y haya ese deseo, Señor, de estudiar más y más tu palabra, Señor, y con la sabiduría que tú nos des, las fuerzas que tú nos des, Señor, comencemos a proclamar el santo evangelio, Señor, a toda criatura, para la gloria y la honra tuya, Señor. Te suplico que tú bendigas, Señor, el hogar de cada oyente y su respectivo círculo familiar, Señor Santísimo, aleluya. Sé con nosotros, Señor. Bendícenos en esta gloriosa mañana, Señor bendito, aleluya. Y sé con nosotros, en tu nombre sagrado, Señor. Gracias por habernos escuchado. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pues nuestras lecturas, gloria al Señor, usuales, ¿verdad?, se encuentran en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer también, aleluya, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y luego tenemos Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante, penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, aleluya, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y luego el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios. Aleluya. Bueno, al periodo intertestamentario, hermanos, se le conoce como el periodo de silencio entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Esto significa, ¿verdad?, que fue entre el último de los profetas, Malaquías, ¿verdad?, y el primero en el Nuevo Testamento, que fue Juan el Bautista, así por el año 30 de la era cristiana, ¿verdad? Y esto encierra un tiempo aproximadamente 400 años, ¿verdad? En otros escritos he leído que 450 años. Bueno, gloria al Señor. Aproximadamente 400 años, está muy bien. En este periodo, hermanos, de aparente silencio, no se paró la historia, está muy bien, o la filosofía, ni la teología, hermanos, aleluya, ¿verdad?
Pero al terminar, ¿verdad?, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, Israel siguió en la incertidumbre sociopolítica. Aleluya. Ahora, existe una importancia muy grande de la literatura extrabíblica, hermanos, perteneciente a este tiempo, ¿verdad? Y los escritos fueron originados en Babilonia, en Egipto y Palestina. Y esto es lo que llamamos literatura apócrifa, hermanos, o epígrafa, gloria al Señor, o deuterocanónica. Está muy bien. Entre el año 400 antes de Cristo y el inicio del Nuevo Testamento, hubo silencio en cuanto a la revelación escrita de Dios. Ahora, después de Malaquías, no hubo más profetas en Judá. Y en este periodo aparecieron una serie de libros, ¿verdad?, que no fueron aceptados como inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y pues no fueron aceptados ni por los judíos ni por la iglesia primitiva. Estos son los libros apócrifos, hermanos, que en griego significa oculto o secreto, ¿verdad? Los judíos estaban usando este término para referirse a escritos dudosos o falsificados. Pero al final del primer siglo de la era cristiana, los rabinos judíos aprobaron un canón del Antiguo Testamento en la ciudad de Jamnia, en Palestina, y cerraron el canón con los profetas Esdras, Nehemías y Malaquías, ¿verdad? Y no reconocieron los libros apócrifos. Ahora, los primeros libros reconocidos apócrifos son 14. Quiero enfatizar que no son solo 14 libros apócrifos, hermanos. No, hay muchos más que vamos a estar viendo eso. Está muy bien. Pero los primeros 14 reconocidos fueron primero y segunda de Esdras, Tobías, el libro de Judith, el suplemento de Esther, el libro de sabiduría y el libro eclesiástico. No Eclesiastés, hermanos, este es otro libro eclesiástico. Y luego primera y segunda de Macabeos. Y luego Baruch. Y luego el cántico de los tres jóvenes, que se le dice así. Y luego la historia de Susana, Bel y el dragón. Y la oración de Manases. ¿Está muy bien? La Iglesia Católica en el Concilio de Trento en 1546 aceptó 11 de estos 14 libros y los llamó deuterocanónicos, hermanos. Gloria al Señor, ¿verdad? O del segundo canón, ¿verdad? Y luego los evangelios, nosotros los evangélicos, hermanos, nunca los hemos aceptado excepto como material de investigación, hermanos. Está muy bien de aprender más de la historia intertestamentaria. Gloria al Señor. Ahora, pues recordando que nuestra Biblia contiene 66 libros, hermanos. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Ahora, la Biblia católica posee, además de estos 66 libros, otros 7 libros completos, hermanos. Está muy bien. Que son Tobías, Judith, primera de Macabeos, segunda de Macabeos, libro de la sabiduría, el libro eclesiástico y Baruch, hermanos. Y también algunos, ¿verdad?, añadidos al texto de los libros Esther. Se le añadió los versículos 4 al 13 en el capítulo 10 de Esther, ¿verdad? Y luego en el libro de Daniel, en el capítulo 3, le añadieron los versículos 31 al 100, y luego también los capítulos 13 y 14. Ahora, a diferencia de la Biblia judía y la Biblia protestante, ¿verdad?, la Biblia católica incluye entre los libros del Antiguo Testamento, lo vuelvo a repetir, 7 libros llamados canónicos posteriores
o deuterocanónicos, hermanos. Y mire, estos libros son los siguientes, ¿está muy bien? Esto es en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa, en el nombre del Señor. Están incluidos el libro de Tobías o Tobit, ¿verdad?, que se encuentra después del libro de Nehemías en nuestra Biblia. Y luego está el libro de Judith, que le sigue a Tobías y está antes de Esther. Ahora, después de Esther, están el libro 1 o primera de los Macabeos, y luego le sigue segunda de Macabeos. Y luego después del libro de Cantar de Cantares, hermanos, está el libro de Sabiduría, o nombrada también Siracida o Siracides, gloria al Señor. Y luego está el libro eclesiástico. Y luego después de Lamentaciones está el libro de Baruch. Aleluya. Ahora es importante notar, hermanos, que existen libros apócrifos del Antiguo Testamento y del Nuevo. Está muy bien. Ahora esta clasificación se establece a partir del idioma, la fecha estimada de redacción y el mensaje que contienen. Ahora, pues es imposible, hermanos, determinar una cifra exacta de los libros apócrifos, porque aún, fíjese, en nuestro tiempo se han registrado nuevos hallazgos, han encontrado nuevos libros de documentos bíblicos, ¿verdad?, y la posible presencia de algunos extra bíblicos. Ahora, para establecer un número exacto de los documentos apócrifos conocidos, hermanos, pues tendríamos que hablar de todos los archivos encontrados, preservados y registrados en publicaciones formales. En la actualidad hay 47 libros apócrifos del Antiguo Testamento, hermano. Ahora, la mayoría de expertos ubica la fecha de redacción de los apócrifos, hermanos, del Antiguo Testamento entre el siglo II y I antes de Cristo. El periodo intertestamentario, hermanos, fue particularmente convulso en lo político y religioso, o sea, fue muy violento este tiempo, y quizá, pues ese fue uno de los motores o causas, ¿verdad?, que movieron a que muchos escribieran documentos y los atribuyeran a un autor bíblico reconocido, pues para hacer valer su mensaje, ¿verdad? Esta es una característica esencial de los libros apócrifos, también conocidos, hermanos, como suroepigráficos, ¿verdad? Suro es falso, epigrafía es nombre o inscripción. Es decir, son documentos que han sido falsamente atribuidos a otros autores, hermanos. Bendito sea el Señor. ¿Está muy bien? Aleluya. Mire, voy a hacer una descripción de la Biblia católica. ¿Está muy bien? Aleluya. Acuérdese, esta es la Biblia católica. ¿Está muy bien? No voy a estar hablando de libros. Estos contienen libros de nuestra Biblia, pero también 7 libros adicionales, hermanos, en el nombre del Señor. ¿Está muy bien? Aleluya. Y mire, el Pentateuco está igual en las dos Biblias. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, ¿verdad? Y luego vienen los libros históricos, que está Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segundo de Crónicas. Aleluya. En algunas Biblias, hermanos, mire, yo tengo aquí está en inglés, aleluya, pero pues yo la traduzco en español, ¿verdad? Son Biblias católicas. Este tiene un valor tremendo, gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Tiene muchas ayudas aquí, bendito sea el Señor, y podemos ver
que, gloria, contiene los mismos libros que nuestra Biblia, aleluya, con adición de 7 más. ¿Está muy bien? Aleluya. Entonces, tenemos los libros históricos. Vuelvo a repetirlo, me quedé en Segunda de Crónicas, perdón, hermanos. Luego sigue Esdras y luego Nehemías. Y entonces está el libro de Tobías y luego el libro de Judith. Y luego está el libro de Esther. Y acuérdense que le pusieron adiciones al libro de Esther. Está muy bien. Y luego después de Esther está el primer libro de Macabeos, el segundo libro de Macabeos. Y luego están los libros poéticos y sapenciales, que se les dice de sabiduría, quiere decir, ¿verdad? Está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares. Pero después del Cantar de Cantares está el libro de sabiduría y luego el libro eclesiástico. No Eclesiastés, está muy bien, este es diferente. Y luego tenemos los libros proféticos, sea Isaías, Jeremías, Lamentaciones, pero después de Lamentaciones está Baruch. Y luego sigue con Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Está muy bien. Y el libro del Nuevo Testamento es igual, tiene los mismos libros, gloria al Señor. Y están nombrados como los evangelios, los libros históricos, gloria al Señor, cartas de... Bueno, miré en una de las Biblias católicas, de verdad, que los evangelios incluyen el libro del Hecho de los Apóstoles. Está muy bien. Y luego están las cartas de San Pablo, bendito sea el Señor, aleluya. Y luego están las cartas denominadas como cartas católicas. Está muy bien, aleluya. Y luego pues está el libro apocalíptico, que es Apocalipsis. Gloria al Señor. Ahora, los libros apócrifos registrados formalmente están redactados en diferentes géneros literarios, así como la narrativa, testamentario, cánticos y oraciones y apocalípticos. Ahora, les dije que había 47 libros, ¿verdad?, apócrifos del Antiguo Testamento, hermanos. No los voy a decir todos, pero voy a ver si les puedo poner aquí una lista en la pantalla. Está muy bien, pero son 47, hermanos. Gloria al Señor. Y luego tenemos 40 libros apócrifos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Los apócrifos del Nuevo Testamento, hermanos, a diferencia de algunos de los del Antiguo Testamento, no tuvieron aceptación debido a que emergieron en entornos considerados heréticos, como la biblioteca de documentos gnósticos hallada en la aldea de Nag Hammadi en Egipto. Y en el año 206, el erudito César Vidal publicó un libro que contiene una traducción y análisis de estos llamados evangelios gnósticos. Y luego la persona nombrada Alfonso Ropero publicó un libro llamado Todos los Evangelios, pues donde recopila ahí todos los documentos encontrados, o sea, los libros, manuscritos o fragmentos, ¿verdad?, que contienen información relacionada con los relatos extrabíblicos del Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Y es otra lista que voy a ver si la podemos poner en la pantalla en el nombre del Señor. Aleluya. Acuérdese, son 40 en el nombre de Dios. Ahora, aunque para la erudición católica existe una marcada diferencia entre documentos deuterocanónicos, hermanos, y apócrifos, para los cristianos nosotros no la hay. Está muy bien. Esto se debe, ¿verdad?, que nosotros,
los cristianos consideramos que todo libro que no forma parte del canon de la Biblia constituye un severo riesgo de desviación al tomarlos como una posible fuente de doctrina. Ahora, esto no significa, hermanos, que los rechazamos por completo en ninguna manera. Reconocemos que estos documentos contienen información que nos ayudan a comprender mejor las desviaciones doctrinales de los siglos previos a la llegada de Cristo, aleluya, y a la concepción que los gnósticos tenían sobre Cristo y el Evangelio en el Nuevo Testamento, aleluya. Mire, no hay otro libro, aleluya, o obra literaria que iguale de su autoridad divina, aleluya, que iguale en la singularidad, continuidad en sus temas y poder de la Biblia, aleluya. Y una evidencia incuestionable de su autoridad divina es el testimonio de miles de vidas, aleluya, que ha cambiado a lo largo de la historia. Su mensaje es poderoso, más que cualquier otro que jamás se haya escrito o dicho. Hay poder en la palabra del Señor. Mire, por eso el profeta decía, el profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la haces germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Es la palabra del Señor. Pero pues sin embargo, ¿verdad?, con el tiempo han surgido otros libros que han querido igualar a los 66 canónicos, queriendo aludir a que estos también son inspirados por Dios y por ende merecen incluirse en la Biblia. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Ahora quiero inculcar, hermanos, que el término apócrifo significa escondido, está muy bien, y es utilizado para designar los libros que no han sido considerados canónicos por los judíos o los protestantes, como nos quiera llamar, cristianos, ¿verdad? Por tener lo siguiente: contener errores o herejías, o simplemente porque su calidad literaria no llega a la altura de los libros inspirados en la Biblia, aleluya. Ahora, estos últimos hacen referencia a ellos como deuterocanónicos, hermanos, que literalmente significan segundo canónicos. En otras ocasiones se habla de libros pseudoepígrafos, aleluya, para hacer referencia a aquellos que fueron escritos por otra persona que no es el aparente autor, aleluya. Un poquito de historia, hermanos, aleluya. De acuerdo a la tradición, Jerónimo llegó a clasificar alrededor de 14 a 15 libros apócrifos, hermanos, los cuales surgieron en el periodo intertestamentario que va del siglo II antes de Cristo al primer siglo después de Cristo. Y estos fueron escritos en su mayoría en hebreo o arameo, a excepción al libro de sabiduría, los libros de sabiduría, la oración de Manases y segunda de Macabeos. Ahora, la mayor parte de estos fueron incluidos en la versión de la Septuaginta, hermanos, y más tarde en la Vulgata latina de Jerónimo. Sin embargo, por los rabinos que se reunieron en el concilio de Jamnia
en el año 90 después de Cristo, al momento de ratificar la canonicidad, hermanos, canonicidad de los libros del Antiguo Testamento, no consideraron los libros apócrifos dignos de entrar en esta clasificación, hermanos, por las razones siguientes. ¿Está muy bien? Contienen inactitudes históricas y anacronismos históricos y geográficos. Enseñan prácticas que están en desacuerdo con la Biblia. Su calidad literaria es inferior al no guardar una armonía con los escritos inspirados y carecer del poder profético y autorativo. Ahora, sin embargo, con todo, no todos estos libros, hermanos, han sido desechados por completo. Está muy bien. Mire, hay personas, hay algunos que ven en algunos libros y los leen, ¿verdad? Ven la influencia de estos libros en el Nuevo Testamento. Aunque Jesús jamás citó textualmente uno de ellos, pero algunos padres de la iglesia primitiva pues, tuvieron la costumbre de citarlos sin elevarlos a la calidad de inspirados por Dios. ¿Está muy bien? Ahora, Jerónimo, un escritor grandísimo, ¿verdad?, llegó a incluirlos en su traducción al latino, haciendo referencia en su prólogo que dichos libros podían leerse, pero jamás servirían para establecer doctrina. Fíjense nomás. Y luego durante la Reforma, Lutero llegó a juntar los apócrifos en una sección aparte al final del Antiguo Testamento, en su versión su versión alemana de la Biblia, ¿verdad? Y los encabezó con estas palabras: apócrifos, libros que no son tenidos por iguales a la Sagrada Escritura, pero cuya lectura es útil y buena. Aleluya. Ahora también Casiodoro de Reina, en su versión del Oso, introdujo algunos de estos libros aclarando que no eran inspirados por Dios. Y estos han sido llamados, ¿verdad?, entre los evangélicos, cristianos, protestantes, como nos quieran llamar, gloria al Señor, como libros de Deuteronomios. Aleluya. Ahora, frente a esta actitud, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana llegó a considerar los libros apócrifos canónicos en el Concilio de Trento en el año 1546, condenando a todos aquellos que lo negaran. Hay poder en el nombre de Cristo, ¿verdad? Y en general, pues la Iglesia Evangélica en sus diferentes enunciados y artículos de fe, pues no reconocen la autoridad divina de los libros apócrifos, por no alcanzar las características literarias y por errores en sus escritos y hasta herejías. No obstante, muchos de ellos, hermanos, nos dan una buena descripción histórica de los acontecimientos intertestamentarios, hermanos, que nos ayudan en gran manera cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Veamos algunos de estos libros. Tenemos el libro de Esdras, hermanos, y en la Biblia Vulgata, ¿verdad?, se le denomina Tercera de Esdras. Es una traducción y compilación de Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículos 1 al 36, donde se relata cómo Zorobabel, hermanos, obtuvo de Darío, o sea, el rey persa, ¿verdad?, la autorización y fondos necesarios para reanudar la reconstrucción del templo. Se dice que fue escrito alrededor del año 150 a.C. Y luego tenemos el segundo libro de Esdras. En la Vulgata es la cuarta de Esdras, ¿verdad?
es un libro apocalíptico que contiene una mezcla de dos secciones de autores diferentes. El primero de ellos es un judío desconocido que escribió en arameo y se piensa que escribió a fines del siglo I y presenta 7 visiones que Esdras tuvo en Babilonia. Los capítulos 1, capítulo 2, capítulo 15 y capítulo 16 son adiciones tardías, fueron después, ¿verdad?, realizadas, según se cree, por autores cristianos. Y luego tenemos el segundo libro de Esdras, ¿verdad? Tenemos el siguiente libro de Tobías, hermanos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Es un relato muy popular, ¿verdad?, fechado alrededor del siglo II antes de Cristo. El libro de Tobías o Tobit, ¿verdad?, analiza la presencia de Dios en las relaciones familiares, expresadas en el acompañamiento que el arcángel Rafael hacía a Tobías. Era un joven lleno de fe que va a buscar esposa y finalmente se casa con ella tras sortear enormes dificultades con la ayuda del ángel enviado por Dios. Tobit es un judío de la tribu de Neftalí, deportado a Nínive. Y luego tenemos el libro de Judith, libro escrito en hebreo alrededor del año 100 antes de Cristo, y cuenta la historia de una viuda hebrea, ¿verdad?, Judith, hija de Merari, en plena guerra de Israel contra el ejército babilónico, erróneamente denominado asirio. Ahora era de bellas facciones, alta educación, enorme piedad, celo religioso, hermanos, y pasión patriótica. ¿Verdad? Judith descubre que el general invasor, Holofernes, se le dice el nombre, se ha enamorado de ella. Ahora, acompañada de su criada, la viuda desciende de su ciudad amurallada, hermanos, y sitiada por el ejército extranjero, ¿verdad?, Betulia, y engañando al militar para hacerle creer que estaba realmente enamorada de él, consigue ingresar a su tienda de campaña. Una vez allí, en lugar de ceder a sus reclamos galantes, lo hace beber hasta emborracharlo. Ahora, cuando Holofernes cae dormido, pues Judith lo decapita, hermanos, y siembra de esta forma la confusión en el ejército de Babilonia y obtiene de este modo la victoria para Israel. Bueno, hermanos, el relato, ¿verdad?, está lleno de errores históricos y geográficos. Ahora tenemos las adiciones a Esther, al libro de Esther, ¿verdad? Entre siglo I y siglo II antes de Cristo, un hombre llamado Lisímaco, ¿verdad?, tradujo el texto hebreo del libro de Esther al griego, pero al hacerlo introdujo pasajes que no se hallan en el original, hermanos, donde todos, a excepción de una, mencionan el nombre de Dios. Ya que si recordamos, hermanos, ninguna vez aparece el nombre de Dios en el libro de Esther en nuestra Biblia. Ahora, en la Vulgata, en la Biblia Vulgata, estas adiciones se agregaron al final del texto canónico y en la Biblia de Jerusalén se incluyeron, diferenciándolas con letra cursiva. Ahora, tenemos el libro eclesiástico, o sea, el libro de sabiduría de Jesús ben Sirac. La tradición latina lo ha llamado libro de eclesiástico. No debe de confundirse con el libro de Eclesiastés, hermanos, de verdad. Bendito sea el Señor. Ahora, el original fue escrito en hebreo y la traducción griega se considera
obra de un nieto de Ben Sirac, unos 60, 70 años después. Y el libro se dirige a los judíos piadosos, deseosos de regir su propia vida de acuerdo con la ley, sin olvidar a los paganos que deseen saber qué les espera al asumir al Dios, la fe y las tradiciones propias de los judíos. Trata temas diversos, desde sencillas reglas de cortesía, humanidad y urbanidad, preceptos sobre el culto, superación de pruebas y el temor del Señor, hasta las normas respecto de los deberes para con el Estado, la sociedad y el prójimo. Fíjese nomás. Tenemos el libro de Baruch. El libro de Baruch existió primeramente como 3 partes separadas e independientes, que más tarde fueron reunidas y resultaron en el libro actual. La pieza más antigua, son 2 poemas, Baruch, capítulo 3, versículos 9, hasta el capítulo 5, versículo 9, pertenecen al siglo III antes de Cristo. Y ya en tiempos de los macabeos, hermanos, un último redactor añadió el prólogo y la parte final y atribuyó el todo Baruch, amenuándose de Jeremías. Ahora, la Septuaginta muestra separado el capítulo 6 de Baruch, que se llama Carta de Jeremías. Y en las Biblias de ciertas religiones, hermanos, se encuentra como libro separado. Ahora, la Vulgata, en cambio, la junta con el libro de Baruch y la numera como un capítulo más. La carta de Jeremías, ¿verdad?, según la Vulgata, es un discurso apologético, hermanos, contra la idolatría y desarrolla aún más los conceptos estudiados por Jeremías e Isaías. Ahora tenemos la oración de Azarías y el cántico de los 3 jóvenes. Es una adición al texto canónico de Daniel, colocada entre capítulo 3, versículos 23 y 24 de Daniel, hermanos, que se encuentra en la Vulgata y versiones católicas. Se cree que se escribió en hebreo alrededor del siglo II antes de Cristo y destaca la oración de Zacarías y el cántico expresado por 3 jóvenes, hermanos, cuando fueron echados al horno de fuego por Nabucodonosor, Cedrash, Mesach y Abednego. Y luego tenemos el libro de Susana. Es otra adición al libro canónico de Daniel, que aparece al final, cuyo autor es desconocido y data aproximadamente del 2º siglo antes de Cristo. Ahora, Susana era una bella mujer, esposa de Joaquín, que era un rico e influyente judío en el exilio babilónico, hermano. Es vista y deseada por 2 ancianos que habían sido nombrados jueces entre los judíos en el exilio en Babilonia. Ahora los 2 viejecillos, ¿verdad?, o jueces, se ponen de acuerdo para sorprender a solas ahí a Susana y así abusar de ella. Ante la importancia y la credibilidad de sus acusadores, ¿verdad?, Susana es condenada a morir apedreada. Mas cuando es llevada por la congregación para ser apedreada, hermanos, o lapidada, ¿verdad?, el profeta Daniel, que por aquel entonces, hermanos, es solo un adolescente, está muy bien, detiene el cortejo del pueblo, el grupo que iba allí, que lleva a Susana hacia el sitio de su
lapidación o donde le iban a apedrear, ¿verdad? Y reprende a la gente por estar actuando sin conocimiento pleno de la causa. Y pide separar a los dos jueces viejecillos allí para interrogarlos con inteligencia. Aleluya. Ahora, ante la evidencia del falso testimonio de los jueces, ¿verdad?, la bella y noble dama es exonerada de todos los cargos que habían sido afincados en su contra. Y los dos viejecillos mueren ejecutados en lugar de Susana. Lea el libro en el nombre del Señor, ¿verdad? Y luego tenemos Bel y el dragón, ¿verdad? Aparece una adición en el capítulo 14 de Daniel. Y su autor, acuérdese, estas son libros apócrifos, hermanos. El libro de Daniel en nuestra Biblia nomás llega hasta el capítulo 12, así que no van a decir, este hermano se quinció, se confundió. Aleluya, vamos a ponerle así en el nombre del Señor, ¿verdad? En el capítulo 14 del libro apócrifo, ¿verdad?, se le añadió a Daniel los capítulos 13 y 14, está muy bien. Ahora, su autor y fecha son desconocidas y desarrolla el drama donde el profeta demuestra que Bel, patrono y protector de Babilonia, no es un Dios verdadero, ¿verdad? Mire, un rey de Babilonia ofrendaba diariamente delante de Sestoata enormes cantidades de alimentos que eran devorados por la estatua de Bel, ¿verdad?, según alguna gente. Viene Daniel y demuestra al rey que todos los manjares y alimentos ofrendados a ese Dios eran en realidad consumidos por los sacerdotes de dicho ídolo y sus niños y mujeres, sus familias. Aleluya. Y en la segunda parte, el profeta destruye un animal al cual los babilonios adoraban en virtud de su aspecto imponente. Y luego tenemos la oración de Manases. Presenta la oración que Manases realizó confesando sus pecados y pidiendo perdón a Dios. Se escribió en griego ya comenzada la era cristiana, posiblemente para introducirse en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 12 al 18. Y luego tenemos el primer libro de los Macabeos, hermano. Este libro apócrifo destaca la resistencia de los judíos contra los ataques de Antíoco Epifanes IV de Siria para erradicar la fe judía y helenizarlos, que siguieran las reglas de los griegos, ¿verdad?, resaltando las hazañas de los hermanos Judas Macabeos, Jonatán y Simón. Es de gran valor histórico, hermanos. Fue escrito en hebreo por un judío de Palestina alrededor del año 100 antes de Cristo, aunque en la actualidad no se tiene ninguna copia en este idioma. Ahora, Segunda de libro de los Macabeos fue escrito por Jasón de Cirene en el idioma griego y posee un resumen de una obra de 5 tomos, hermanos, donde se trata la historia de los judíos entre el año 175 al año 160 antes de Cristo. Y fue dirigido a los judíos de Alejandría, hermanos, con el fin de exhortarles a reconstruir el templo de Jerusalén. Y da por sentado la fe en la resurrección de los justos, así como recomienda la oración y el sacrificio de expiación por los muertos. Ay, Señor, ten misericordia. Entonces tenemos el libro de Enoc también, ¿verdad? El libro que hoy se conoce, hermanos, fue editado tal vez en el siglo I de nuestra era, ¿verdad?, y consta de varias partes escritas entre los siglos
3 antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Y está en el estilo literario apocalíptico. Entre las partes o capítulos que lo dividen, tenemos el libro del juicio, donde da una profecía del juicio venidero. Luego tenemos el libro de los vigilantes o caída de los ángeles, donde describe cómo algunos de ellos descendieron del cielo para tener relaciones sexuales con las mujeres, hermano. El libro de las parábolas o el Mesías y el reino también está allí, cuyo contenido es meramente mesiánico, entre otros, en el nombre del Señor. Bueno, les di mucha información, hermanos, pero en la semana que entra vamos a seguir, gloria al Señor, con estos libros apócrifos, hermanos. Aleluya, recordando su importancia es de que dan alguna historia, algún vistazo vamos a poner de lo que ocurrió durante estos 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para si alguien nos pregunta, ¿verdad?, concerniente este punto, hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón siempre, hermanos. Aleluya. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, aquí estamos delante de tu presencia. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, bendito Salvador. Aleluya. Señor, que haga ese ánimo, Señor, de escudriñar tus sagradas escrituras, Señor, para estar, Señor, plenamente, Señor, instruidos para toda buena obra. Señor Santísimo, nos ponemos en tus manos. Pongo, Señor, una vez más el hogar de cada oyente en tus manos y su respectivo círculo familiar, para que tu bendición venga sobre todos nosotros, Señor, en tu nombre sagrado. Gracias, Señor. Cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad, de toda filosofía errónea, doctrina falsa, ataques del enemigo, Señor. Sé con nosotros. Nos ponemos en tus santas manos, Señor, y a la obra de tu cuidado. Ten misericordia de nosotros, perdona nuestras faltas, equívocos y errores, Señor, con tu gran poder y tu misericordia y tu grande amor. Gracias por habernos escuchado. Y ahora, que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Aleluya. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Es el deseo de mi corazón. Hasta la semana que entra. Bendiciones. Amén.